Ok, primero que nada, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación para poder hacerte la entrevista y bueno, voy a comenzar. Ya, ¿Cómo fue que llegaste de ser una supuesta niña a investigar un virus? ya. A ver, yo les cuento mi historia. Yo soy de Cuba. Yo no soy de acá, pero ya vivo 7 años aquí. Y todo empezó porque mis papás, ellos hacían vacunas desde que yo era niña. Entonces siempre han estado en ese campo. Y yo desde niña estuve escuchando qué es una proteína, qué era un aminoácido y un montón de términos biológicos, ¿no? Y siempre me gustó eso en realidad. Y yo, bueno, hice el colegio, sí tuve un tiempo acá, en un colegio en Quito, y cuando llegó el momento decisivo de estudiar, de escoger la carrera, ahí sí estaba hecho un lío en realidad. Porque por otra parte, también me ha gustado el diseño y las cosas de arte. Entonces, fue bastante difícil, pero como les digo, mi principal motor fue la creatividad. Siempre quise integrar algo de ciencia que despertara también mi curiosidad y entonces elegí la carrera de biotecnología. Y la carrera de biotecnología implica muchísimas ramas, o sea, tenemos biología, tenemos también conocimientos de matemática, tenemos que saber un poco de física y bastante química también. Entonces, básicamente fue así. Yo siempre fui una niña como que estuve jugando en la tierra, viendo los gusanitos, siempre me dio curiosidad de cómo funciona una planta y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, y yo creería que a todas, tanto niñas como niños, les deben interesar ese tipo de temáticas, de cómo funciona la vida desde su nivel más básico, es decir, desde el nivel celular. Creo que Nico está diciendo que no, pero seguro te ha dado curiosidad cómo funcionan eh, todas las formas La de pregunta vida. que me hicieron, pero nada. Y así, o sea, en realidad desde niña siempre tuve esa inclinación por la ciencia y encontré esta carrera que, como les digo, integra todo. Qué linda historia, o sea, muy interesante. Ok, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu principal objetivo al estudiar una carrera STEAM cuando la elegiste? Bueno, creo que estoy siendo un poco redundante, pero justamente solventar las dudas que me da mi curiosidad y justamente, si se dan cuenta, la información que podemos sacar al estudiar esto es muy valiosa. Por ejemplo, ahora podemos saber qué formas del virus, por así decirlo, están circulando y si algunas de estas formas pueden ser más peligrosas, si las personas tienen que tomar medidas adicionales frente a estas variantes que se denominan del virus. Entonces, sí, es lo que yo quiero alcanzar con una carrera así es, además de solventar la curiosidad innata que tenemos como persona, es también ayudar a la humanidad en sí mediante estas preguntas y mediante respondiendo este tipo de preguntas de cómo funciona un virus, es más contagioso, es menos contagioso. Y también, de hecho, y es algo de por qué también elegí la biotecnología, y es que utilizamos los recursos biológicos, que son todos los organismos que van desde los virus, incluso hasta animales, para justo ayudar a solventar ciertos problemas de lo que acucian a la humanidad. Por ejemplo, sabemos que la escasez de alimentos, no tenemos suficientes alimentos para toda la población creciente. Entonces, una de las herramientas que nos da la biotecnología es justamente tener cultivos que sean más eficientes en cuanto a su crecimiento o que se puedan adaptar a diferentes climas. Entonces, esto es uno de mis objetivos también de estudiar una carrera de ciencia, ayudar a las personas, ayudar a las comunidades que tienen quizás muchos recursos y no se dan cuenta del potencial que tienen. Hay muchas comunidades acá en el Ecuador que tienen un montón de recursos biológicos que se pudieran explotar de una manera responsable y ayudar a esas comunidades. O sea, todo esto va a ayudar a ellos y es uno de los objetivos de estudiar ciencia. Ok, muchas gracias por responder, bueno, mis dudas. Sí, eso fue Muchas todo. gracias a ti por esas buenas preguntas. Primero que nada, hola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y es un honor tenerte aquí. Para mí voy a hacer Igual una solita, pero cuéntame también que eso es como Ya, no te escuché. ¿Qué tipo de actividad o proyecto estás realizando actualmente? A ver, actualmente creo que es por lo que me he dado a conocer acá en el país, es porque estoy estudiando
como la información genética, no sé si les puedo hablar de este término aún, pero creo que sí, la información genética del virus, porque en esas como secuencia de letras que tienen todos los organismos y que básicamente es la secuencia que da las instrucciones para hacernos a nosotros, para hacer las proteínas y todo, al estudiar estas secuencias tú puedes ver justamente si tienen algunos cambios que te dan indicio de que el virus está cambiando y de que quizás está evolucionando. Entonces, eso es lo que yo estudio la secuencia que constituyen a los virus. Y además, un trabajo similar que hago un trabajo con el capulí, que todos deben conocer, que tiene una fruta muy apetitosa. Estoy haciendo un estudio para justamente aumentar la eficiencia en la siembra de capulíes. Entonces, eso también estoy haciendo. Y han sido mis 2 proyectos grandes que he hecho, porque me gradué de la universidad hace menos de un año, y esto que les estoy contando del capulí fue mi trabajo de tesis, y aún sigo también desarrollándolo en conjunto con la secuenciación del virus, es decir, con descifrar el genoma del virus que ahora circula. Muchas gracias. Justo yo tengo un árbol de capulís. ¡Wow, qué hermoso! ¿Y da capulís? Sí. Sí. ¡Qué hermoso! Ya, es que el capulí tiene un mecanismo que hace que algunas plantas no puedan cruzarse entre sí, porque como saben, al final las plantas dan frutos porque vienen los polinizadores y polen de otra planta. En este caso son las plantas que no son hermafroditas, ¿no? Plantas que tienen sexos definidos, por así decirlo. Y hay un problema en el capulí porque a veces si son como parientes, si son 2 plantas primas, por así decirlo, no dan frutos. Y esto es una problemática y es lo que yo estoy queriendo evitar que suceda para tener mayor rendimiento en la producción. Y qué hermoso que tu planta sí de capulís. Muchas gracias, qué interesante. Mi segunda pregunta es, ¿por qué están saliendo tantas cepas de coronavirus? A ver, porque ya han jugado al teléfono roto de ley. Entonces, el virus cuando se replica es como un teléfono roto. Él escucha, o sea, copia la última cadena que vio, por así decirlo. Y siempre que el virus está replicando, van a ocurrir mutaciones. Y estas mutaciones, es decir, son cambios en esta secuencia que yo les estaba comentando, que es donde está la información del virus. En esta secuencia, en esta información, ocurren cambios al azar que pueden dar lugar a que cambie una proteína. Porque, no sé si sepan, pero, a ver, la información primero está en el material genético. De ahí esa información pasa a la proteína. Entonces, si ocurre una mutación en este material genético, va a ocurrir una mutación en una proteína también. Va a ocurrir un cambio en la proteína. Y a veces estos cambios son beneficiosos para el virus. ¿Por qué? Porque le puede dar lo que se denomina más fitness, es decir, una capacidad mejor para infectar a las personas o para ser más transmisible. Entonces, estos cambios siempre se están dando, son mutaciones al azar y ocurren constantemente. Y también están ocurriendo constantemente en nuestras células, no solo eso es a los virus, ¿no? Y los virus, además, si les conviene, por así decirlo, este cambio se va a quedar, se queda. Entonces, y va a seguir, mientras se replique, va a seguir copiando este error, por así decirlo. Entonces, y esto es lo que da lugar a las variantes, la existencia de diferentes como grupitos de virus, por así decirlo, que comparten cambios en su genoma específicos. Entonces, como algunos, como les digo, les conviene, se van a quedar y van a seguir creciendo ese virus con ese cambio. Y así es como ocurren las variantes. Y siempre va a ocurrir porque el virus muta, y nosotros también, pero tenemos muchas enzimas que corrigen esos errores. El virus tiene también, pero esa enzima no es tan eficiente, es decir, el método de corrección no es tan bueno. Entonces, se queda con el error y así nacen las variantes, y siempre se va a dar. Siempre me había hecho esa pregunta. Muchas gracias por responder mi pregunta. Gracias por hacerla, muy buena pregunta. En verdad. Bueno, hola, gracias por darte un tiempo para responder nuestras preguntas. Bueno, aquí va la primera pregunta. ¿En tus estudios alguna vez te han hecho menos por ser mujer? En verdad, yo no he percibido eso. También es porque yo creo que uno desde su propio ser, por así decirlo, tiene que no ver esos sesgos que pueden existir, pero uno mismo tiene que demostrar que es capaz de hacerlo.
y no dejarse ganar por comentarios o algo así. En realidad yo ni siquiera lo he percibido, pero es por esto, porque yo siempre he confiado en mí y eso es lo más importante que las niñas tenemos que desarrollar, es confianza en nosotros y que digan lo que digan. O sea, tú tienes que demostrar que tú eres capaz y puedes. Por eso yo también considero que nunca me han criticado al respecto o me han cuestionado mi trabajo por el hecho de ser mujer. Para nada, yo no he sentido eso. Pero como le digo, en caso que alguna vez perciban eso, no tienes ni siquiera que enfrentar o discutir, simplemente con acciones, demostrando que somos muy capaces, que somos muy eficientes. Y no hay que decir superiores al sexo opuesto ni nada, ¿sí? Somos iguales, con las mismas capacidades, todos somos la misma especie, no hay por qué hacer distinción. Sí, es cierto lo que tú dices, que hay que aceptar lo que nosotros sabemos y no hay que dejar que nadie nos diga que no podemos. Exacto, con hechos, nuestra mejor arma son los hechos. Sí, Las demostraciones de lo que podemos hacer. sí. Bueno, aquí te doy mi última pregunta, que es, ¿crees que ser mujer tiene alguna desventaja en tu trabajo? A ver, bastante relacionada. Creería que sí pudiera decirse, pero no lo veo como una desventaja en sí, sino que a veces es difícil, por ejemplo, en la carrera, la mayoría sí eran hombres, y a veces es un poco difícil como tener más confianza, digamos, en cuanto a ser amigos y ese tipo de cosas, vamos, pero nada diferente. O sea, esa es la única desventaja que he visto, pero justamente impulsando a más niñas a que estudien esta carrera, esta desigualdad en el estudio se va a compensar. Pero no, nunca sentí, como te digo, nunca sentí discriminación, ni sentí que fue más difícil por ser mujer, en realidad. Lo que sí se han sorprendido a las personas es porque a veces tengo entrevistas y así piensan que soy mayor, que no esperan a alguien tan joven, y eso sí me ha dado a veces problemas, como quizás no confían tanto en lo que yo les digo, porque justamente por el hecho de ser joven, nunca por el hecho de ser mujer. Pero esto también es un sesgo que tenemos que superar porque ahora cada vez más hay más jóvenes preparados, capaces de hacer estudios y crear cosas en verdad útiles. Entonces, no, esa es mi respuesta. Sí, es verdad, pero yo creo que las mujeres, o sea, no tuvieran que tener desventajas por ser mujeres. Sí, bueno, gracias por responder mis preguntas. Gracias a ti. Mi nombre es Martina Domínguez y bueno, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, yo te voy a hacer 3 preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se dio esto del COVID-19? ¿Cómo se dio? O sea, el origen hasta ahora es un poco medio borroso, no se sabe bien. La teoría más aceptada es que justamente fue en el mercado de Wuhan y porque las personas están en contacto directo con los virus. Muchos virus humanos han sido primero lo que se denomina virus zoonóticos, que son virus que sus hospederos principales, es decir, donde se alojan principalmente, son animales, pero justamente los humanos, por estar en contacto tan directo con los animales, así sea para la alimentación o por crianza, tienen la capacidad de aceptar estos virus. Entonces, estos virus, como ya les comentaba antes, mutan, y al mutar, algunos desarrollan la capacidad de infectar otro tipo de células, no solo la de los animales originales, sino también células humanas, y se cree que es lo que pasó con el coronavirus, que así fue como surgió. Y claro, es un virus que al ser tan específico para las células humanas tiene la capacidad de generar una pandemia, que fue de hecho lo que sucedió. Y así fue como pasó. Por eso hay que tener un control estricto de los mercados que venden este tipo de animales, que deberían de hecho ser silvestres, porque los murciélagos al final son animales silvestres y no deberían venderse, pero bueno, ya son políticas al final de cada país y también costumbre de cada país que es muy difícil controlar. Pero también, por ejemplo, tenemos la gripe aviar que surge en los corrales de aves, de las aves de corral, valga la redundancia. Entonces, para evitar una pandemia siguiente hay que tener un control bien estricto de estos animales y hacer un monitoreo constante.
de cuáles serán los posibles nuevos virus que tengamos. Y así surgió, y es un virus muy parecido a otro que ya estuvo anteriormente, que es el MERS, que igual es un coronavirus muy parecido. Entonces sí, era alta la probabilidad de que ocurriera esta pandemia, pero bueno, claro, uno nunca sabe en qué punto se va a desencadenar. Solo hace falta que uno de los virus que están en algún animal, en algún huésped animal, salte a un humano y ese humano empiece a esparcirlo y así sucesivamente hasta que se convierte en pandemia, como es actualmente. Pero el origen de este virus aún no se sabe con claridad. Y como les digo, solo la teoría más aceptada es la que les conté del mercado de Wuhan, pero no es 100%. Hay otras teorías. Muy interesante, la verdad. Y bueno, mi segunda pregunta es, ¿de qué se trata esto del el coronadengue? Del coronadengue. Primero, esto no es un término muy fiable, no es un término médico correcto. Es simplemente una persona que se coinfectó por el virus del dengue y por el virus del coronavirus. No es que el coronavirus mutó y se volvió coronadengue, ni nada, no, nada que ver. Sino que en una persona están coexistiendo estos dos virus de manera independiente y no están haciendo una relación entre ellos, no hay sinergia ni nada al respecto. Están coexistiendo de manera independiente y eso sí, o sea, sí tienen síntomas comunes como fiebre, dolor muscular y ese tipo de cosas, pero no hay que confundir el término. No fue una mutación ni nada. Y es una infección, es una coinfección que además ha ocurrido ya en otras veces. Al inicio de la pandemia también se reportaron casos, simplemente no se dio a conocer a la prensa, que fue de hecho, a mi opinión, un poco amarillista, dando así estos titulares de coronadengue, mutó en coronadengue, que no es el caso, no. Es una persona que se coinfectó, nada más. Bueno, y mi tercera pregunta es si está muy lejos del día que se acabe esta pandemia. A ver, de la pandemia yo creería que ya sí, todo depende en sí de la velocidad de vacunación, obviamente, y de que alcancemos esto que se llama inmunidad de rebaño, que es cuando suficientes personas tienen como defensas frente al virus y al virus les es imposible como replicarse lo suficiente como para pasar a muchas más personas. Entonces, cuando lleguemos a ese punto de inmunidad de rebaño, yo creería que se puede hablar de un fin de la pandemia, pero nunca vamos a ver un fin de este virus. O sea, el virus va a estar presente, como están de hecho muchos virus, solo que lo controlamos a través de justamente de la vacunación. El virus es poco probable que se extinga, es decir, que se vaya completamente, pero sí, el fin de la pandemia vendrá cuando ya una parte considerable de la población mundial se haya vacunado. Quizás en, no sé, en unos 5 años pudiera ser. Y es un poco desesperanzador, pero al ritmo actual de vacunación, en muchos países, este es un valor bastante aceptado. Esperemos que sea antes, confiemos que sea antes, que se liberen más vacunas y que sean efectivas, y sí. Y lo que va a pasar seguramente es que estas vacunas, justo como el virus está mutando y está creando nuevas cepas, vamos a tener que actualizar las vacunas, es decir, vamos a tener que reforzar las vacunas. Y lo que no es algo tan difícil, porque las nuevas vacunas se basan igual como en material genético y consistiría igual en cambiar el orden de letras, por así decirlo, en dependencia de cómo vaya cambiando el virus, ¿no? Entonces, confiemos en que no sea una tarea difícil y que sí se puedan actualizar las vacunas, por ejemplo, como hacemos con las vacunas de la influenza. Esperemos que se pueda lograr eso. Yo creería que sí. Sí, ojalá ya llegue pronto este día en el que se acabe esta pandemia. Y bueno, una última pregunta. Ya. ¿Qué diría de aquellos que piensan que el virus fue de laboratorio? No hay evidencia científica para decir que el virus fue creado en el laboratorio. ¿Por qué? Justo por lo que les decía antes, el virus es tan específico para las células humanas que es poco probable que con lo que se denomina ingeniería genética, científicos hayan sido capaces de crear este nivel de especificidad en las células humanas. Además, evolutivamente este virus tiene mucha relación con otros virus que ya se han dado, por ejemplo con el MERS o con los virus que se ven en los murciélagos. Entonces,
no hay evidencia en realidad para decir que se creó en el laboratorio. Esto no es más que una teoría conspirativa que se denomina, pero no, el virus no se creó en el laboratorio. Igual es poco probable que haya salido de alguna investigación, porque no existía este virus con las mutaciones, con las secuencias específicas que estamos viendo. Pero la evidencia más contundente es esta que te conté, que es imposible crear con ingeniería genética algo que se adapte tan perfectamente a nuestras células. Entonces, esto es una evidencia fuerte. Y por ahí va la cosa, de por qué no hay que creer en estas teorías. Ya, muchas gracias por responder mis preguntas y bueno, eso ha sido todo. Gracias a ti. Bueno, primeramente, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y voy a iniciar con las preguntas. Ya. ¿Alguna vez pensaste en abandonar? Perdón, justo hubo un ruido y no te escuché. ¿Alguna vez has pensado en retirarte de tu carrera? No, la verdad es que no. De hecho, quiero seguir estudiando, ya estoy aplicando para hacer alguna maestría en algo que me interesa. No, nunca he pensado en retirarme, porque además, mientras vas estudiando, vas conociendo que cada vez hay más, y en verdad esa frase, solo sé que no sé nada, es muy cierta. O sea, mientras más estudias, más te das cuenta que no sabes. Entonces, justo por solventar esta curiosidad que ha sido característica, siempre he querido seguir estudiando, y como les digo, siempre he visto la forma de utilizar los conocimientos que he adquirido para ayudar de alguna forma u otra al ser humano y en general a cualquier ser vivo. En este caso, creo que nuestro trabajo acá en la Universidad de San Francisco, que hacemos de la secuenciación del virus, le ayuda muchísimo en sí al pueblo en general a tomar decisiones informadas en base a qué cepas están circulando. Entonces, no, nunca he pensado en cambiarme. Obviamente, siempre me han gustado muchas otras cosas, como le digo, me gusta el arte, hice también como una mini carrera en baile, y también me gusta cocinar, pero nunca he pensado en retirarme de la ciencia. Y de hecho, si se ponen a ver, aquellos que les guste la cocina, al final cocinar es como hacer un experimento. Eso me di cuenta en este tiempo. Es como tienes que mezclar ingredientes, luego tienes que esperar un tiempo y al final ver resultados y qué pasa. Igual tienes que plantear hipótesis y pensar, yo creo que este sazón le va a quedar bien, y ver si o no. Entonces sí, no, la ciencia creo que va a ser mi amor por siempre. Sí, es muy interesante. Y la segunda pregunta. Ya. ¿Qué te impulsó a llegar a donde has llegado actualmente? Bueno, básicamente yo desde que entré acá a la Universidad de San Francisco, desde siempre me uní como con grupos de investigación, porque siempre me gustaron los temas que se desarrollaban acá en la universidad. Y cuando ya me gradué, obviamente esto seguramente van a pasar cuando llegue ese tiempo, ¿y ahora qué hago? Tengo que buscar trabajo. Y justamente el líder del proyecto de secuenciación de genomas, que es Paul Cárdenas, seguramente han escuchado hablar de él. Yo había trabajado con él en la carrera, él fue mi profesor, y yo le pregunté si por favor yo podía ayudar en esta investigación, porque en realidad me parecía muy interesante. Y es básicamente poner en práctica todo lo que aprendí durante mi carrera, durante mis estudios. Entonces sí, eso básicamente, así fue como llegué hasta investigar el virus. Sí, muchas gracias. Esas fueron todas mis preguntas. Gracias a ti, espero haberles respondido. Bueno, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación y buenas tardes. Mi pregunta es, si tuvieras algún superpoder STEAM, ¿cuál sería? ¿Algún superpoder STEAM? Bueno, la verdad creo que sería poder ver el genoma de cada persona solo con la mirada, o el genoma de un virus, porque literal toda la información que posible podemos sacarla de ahí. Hay cosas que no, pero la mayoría sí, es decir, ver enfermedades hereditarias, poder saber la propensión de una persona a determinada enfermedad, o saber si el virus es de esta cepa o de otra. En realidad nos ayudaría muchísimo poder ver esto a simple vista, porque es bastante trabajoso el proceso. Primero tienes que extraer
tomar la muestra, ¿no? Hacerle una serie de procesos para extraer el material genético, después tienes que seleccionar específicamente como la parte del virus que tú quieres o la parte del genoma humano que tú quieras, y luego meter a un equipo que es bastante complejo, por así decirlo, y esperar a que se secuencie, que es lo que como se dice, y a veces tienes que esperar muchísimo tiempo porque es mucha información la que se genera. Al final, estamos hechos nosotros de información, o sea, nuestro material genético puede codificar, de hecho, es como una molécula codificante y nosotros la podemos decodificar. Entonces, se demora bastante tiempo este proceso y pudiéramos solventar tantos problemas si tuviéramos esta información rapidísimo así a la mano. Entonces, qué buena pregunta, nunca me había puesto a pensar en eso, pero sí, sería eso, como poder ver el genoma de las cosas, de los organismos a simple vista, y nos ahorraría mucho trabajo, supiéramos qué planta mezclar con qué planta para que dé frutos buenos, en qué suelo sembrar qué planta, sería perfecto. Saber cómo funciona también nuestro intestino, también porque sabemos que nosotros no somos seres independientes. Dentro tenemos muchísimas bacterias, arqueas también tenemos de todo, que al final es lo que nos permite digerir muchos de los alimentos que comemos. Y imagínense poder caracterizar los microbios que tenemos dentro solo a simple vista, sería perfecto, tuviéramos medicina personalizada, alimentación personalizada, pero bueno, es imposible, creo. A algún punto quizás sí llegaremos al nivel de poder descifrar el genoma de forma más fácil, obviamente no solo con la mirada, eso sería imposible, pero de una manera menos trabajosa quizás. Y eso esperemos que sí, así sea en algún punto. Qué muy interesante. Nunca lo había pensado, pero está muy, muy chévere. Sí, muy interesante tu pregunta, de hecho, gracias por hacerla. Bueno, Mónica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué recomendación le das a todos los estudiantes que están ansiosos de volver a clases presenciales? Primero las recomendaciones de bioseguridad, pero a ver, ¿ya ustedes están a punto de volver a clases o no? Está un poquito lejos. Bueno, pues más o menos. Ah, bueno. Depende de varias cosas. Claro, pero De bueno. varios factores ahí. Claro, me imagino. Lo más importante es evitar, o sea, obviamente siempre usar mascarilla, eso además está decirlo, y evitar tocarse los ojos, tocarse la nariz, tocarse la boca, evitar eso por completo. Siempre que vayan a almorzar, lavarse las manos, todas las medidas de bioseguridad que
que dicen en la radio, en la televisión, cumplirlas al pie de la letra, tratar de no estar muy cerca de los compañeros. Yo sé que va a ser muy difícil, porque por suerte yo justo me gradué cuando empezó la pandemia, entonces no me tocó eso, pero sí debe ser complicado primero tener clases en línea y gradualmente volver a la normalidad. Gradualmente volver a la normalidad tiene que hacerse con responsabilidad, porque sí se puede, creo que sí se puede, pero tomando las medidas siempre necesarias, y no hay que creer esa falsa creencia, valga la redundancia, de que los niños no se contagian. Los niños se contagian y son un foco de transmisión bastante importante. A nosotros sí nos han llegado muestras de niños de hospitales pediátricos, y es muy feo ver estos casos. Entonces, por favor, cuídense, así vuelvan gradualmente a clases, siempre cumplan las medidas de bioseguridad. Y si las personas que no usan lentes, sí sería bueno también usar estas gafitas como que las que se usan para el laboratorio. También sería bueno utilizarlas, porque también tenemos mucosas en los ojos, como sabemos, y por ahí también puede ser una vía de entrada al virus. Siempre que toquemos una superficie, lavarnos las manos. Creo que nos podemos adaptar en realidad a esta nueva normalidad, pero hay que ser responsables. Pero sí se puede, yo no digo que no se pueda, pero siempre cumpliendo las medidas. Bueno, sí, tenemos que tener un error de cuidado para no contagiarnos. Te voy a hacer otra pregunta. Tú como ingeniera, como chica STEAM, ¿qué mensaje nos das a todas las chicas jóvenes hoy en día? Yo el principal mensaje que les doy, no les voy a obligar a estudiar una ciencia, ¿no? Pero que sigan el sueño que tengan. Si quieren ser bailarinas, estudien aquello que en serio les apasiona, para que luego su vida, su carrera, no se vuelva en sí su trabajo, sino se vuelva algo divertido, algo que les dé felicidad hacer día a día, que no lo vean como estar esclavizados a algo solo por ganar dinero, sino porque estén felices ustedes. Eso es lo que yo les digo, siempre sigan sus sueños dentro de lo posible. O sea, obviamente tenemos algunas trabas, a veces pueden ser económicas o de donde vivimos, pero siempre traten de alcanzar de alguna forma u otra sus sueños. Si no les es posible, siempre hacer algo que les vaya a llevar a alcanzar ese sueño. Entonces, yo creo que si nunca cambien su visión, ni por algún compañero, ni por su familia. Yo sé que su familia debe ser un pilar muy importante, pero no son ellos los que tienen que tomar la decisión, sino ustedes y lo que han visto en el mundo. Ahora tenemos acceso al internet, a las redes sociales, tenemos muchísimas fuentes de información que a veces nos dicen qué mismo quiero, pero también nos dan muchísimas más oportunidades para decidir en base a toda esa evidencia que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo eso, que deben siempre seguir sus sueños y no dejarse influenciar por nadie, nunca, en cualquier punto que estén. Bueno, Mónica, muchas gracias por responder nuestras preguntas. Ha sido un honor tenerte aquí. Gracias. Y nos podamos volver a ver pronto. Muchas gracias.